Buenas tardes. Abramos la Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo del 13 al 16, del 13 al 16. Vamos a tener la lectura bíblica con el tema o el título, Una vida santa. Vamos a estar considerando este tema, este título, Una vida santa, y lo que vamos a ver son las características que presenta Dios de su palabra en la vida santa, porque somos dados nosotros a engañarnos, nuestra mente nos engaña de una manera muy fácil para sentirnos cómodos o para hacernos sentirnos cómodos. Porque a veces decimos que llevamos una vida cristiana, pero puede ser que esa vida cristiana no sea una vida santa. Pero cuando decimos yo soy cristiano, yo llevo una vida cristiana, entonces nos relajamos, entonces pensamos, entonces creemos, estamos bien ante Dios. Pero si no hacemos las cosas que están escritas conforme Dios las estipuló, entonces estaríamos teniendo una falsa idea de que estamos bien ante Dios. Por ello hay que mentalizarnos que sí es una vida cristiana, pero una vida cristiana santa, con ese adjetivo que enfatice lo que es la vida cristiana. Se puede llevar una vida cristiana equivocada, una vida cristiana no conforme a lo de Dios, una vida cristiana mundana al mismo tiempo. ¿Cuántos grupos religiosos no se dicen cristianos y no se dicen que llevan una vida cristiana y no es conforme a lo que es la palabra? Por ello, para que la mente no nos acomode de una manera muy fácil y nos sintamos cómodos con nuestra manera de vivir y que nuestra mente nos diga, pues llevas una vida cristiana, titulamos una vida santa, y lo que vamos a ver son las características descritas por Dios en este pasaje, cómo es la vida santa. Dice la Biblia, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dios nos llama a una vida santa, que es la que debemos de vivir conforme a lo escrito en la palabra, no conforme a lo que yo creo que quiero la vida cristiana y la asocio o hago un sinónimo de mi vida cristiana con una vida santa, cuando puede ser que no sea de tal manera. Lo que vamos a desarrollar solamente va a ser el versículo 13, porque 14 y 15 pues sería ya muy extenso. Nada más nos vamos a enfocar en las tres características de la vida santa que nos menciona el versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia. De esas tres cosas. Y notamos lo primero es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es lo primero que nos menciona el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de cómo es una vida santa. Tener que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Antes que la obediencia la encontramos en el versículo 14. Ahí encontramos como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en vuestra ignorancia. Por ello, enfatiza lo que es este versículo 13, que lo primordial, lo primero que tenemos que hacer es ceñir los lomos de vuestro entendimiento antes de obedientes. Y claro que la Biblia pues tiene toda la armonía, claro que la Biblia, que es palabra de Dios, tiene toda la lógica, porque no podemos ser obedientes si no tenemos un conocimiento de qué,
¿Y cómo es el bautismo? ¿Y para qué es el bautismo? Entonces tiene que haber un entendimiento primero antes de llegar a la obediencia. Por ello, lo primero que vamos a ver es de las características de la vida santa es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y es obviamente, ceñid los lomos es obviamente una metáfora que aplica al apóstol Pedro. Ceñid es como ajustarse el cinturón, o como cuando se nos poncha la moto o el carro que hay que moverle, o que vamos a hacer una tarea en la casa, o que las hermanas van a hacer alguna actividad y ya traemos todos camisa de manga larga. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos vamos a ajustar la camisa para entrar en acción, para ponernos a trabajar. Esa es la metáfora. Ciñe tus lomos, ponte activo, ponte preparado para trabajar. Pero aquí lo que resulta demasiado interesante es de que ajústate, ciñe tus lomos, prepárate, pero en el entendimiento, en la mente. Lo primero que es la vida cristiana, la vida santa es de adentro, como hemos visto allá en la carta a los Hebreos. Lo primero que parte la palabra es el alma, y aquí se va directo al conocimiento. Aquí lo primero que tienes que hacer es tener un buen entendimiento, un buen conocimiento, y todos podemos llegar a un buen entendimiento. Solamente que hay que portarnos valientes, hay que armarnos, hay que decir: yo lo que diga Dios, lo que diga su palabra, pero que si mi esposa me dice esto, pero que si mi hijo me dice esto, pero que si el mundo me dice esto, yo tengo que seguir, tengo que ajustar después a lo que Dios diga, y tengo que ajustar mi mente, el entendimiento, a lo que Dios me esté ordenando por medio de su santa y bendita palabra, que es la instrucción de vida. Tengo que ceñirme, tengo que ajustarme en la mente, en lo profundo. Mi mente, mi conciencia tiene que estar enfocada, y tengo que ejercitarla, y tengo que dejarla lista para escuchar el mensaje, para comprender. Si no ceñimos, utilizando la metáfora del apóstol Pedro, los lomos de vuestro entendimiento, no le vamos a entender a la palabra. ¿Y cuál va a ser la obediencia? No podemos brincarnos estas tres características y llegar hasta la cuarta, que como hijos obedientes, si no hemos llegado al entendimiento de lo que es la palabra de Dios, de lo que es los mandamientos, de lo que es la verdad, de lo que significa la vida cristiana, de lo que significa el plan de Dios, de lo que significa la eternidad, tenemos que tener un entendimiento correcto, preciso, para poder llegar a la obediencia. Si no, vamos a obedecer algo que Dios no estipuló. Vamos a obedecer algo que tal vez viene de parte del hombre y no de Dios. Por ello, lo primero es: Dios, el Espíritu Santo, toma aquel apóstol llamado Pedro y le sopla al oído, le inspira, y pon la primera característica para una vida santa: que quien diga, que quien dice, que quien se crea o que se capte que vive una vida santa, tiene que tener primero esta. Todas las que vienen aquí, pero primero esta: saber por qué estamos aquí, saber qué estamos haciendo aquí, saber con qué alegría estamos aquí, con qué entendimiento, con qué conocimiento, que es ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ajustar nuestra mente a lo espiritual, ajustar nuestra mente a la palabra, ajustar nuestra mente al plan de Dios, a la esperanza, a la promesa, a la misericordia, a la gracia, todo lo que significa Dios. Tenemos que ajustar la mente para no dejarla libre y que tenga pensamientos inicuos, pensamientos mundanos, pensamientos no relacionados a la vida santa. Hay un límite que le vamos a poner a nuestra mente. Los lomos de vuestro entendimiento es poner un límite a la mente. Decir, nosotros mismos, mente, solamente quiero que te llenes de las cosas de Dios. Solamente quiero que te ocupes en las palabras, en el mensaje, en todo lo relacionado a lo espiritual. La mente va a divagar, la mente va a pensar cosas humanas, la mente va a tener malos deseos. Ahí está el ajuste, ahí está, sigue los lomos. Y cuando
Ceñir los lomos es limitar nuestra mente, educar nuestra mente a las cosas netamente y 100% espirituales que vienen en la palabra de Dios. Vamos a ver algunas cosas. Eso es ajustar la mente. Dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. El primer ajuste, el primer seguimiento que le vamos a dar a nuestra mente, a nuestra conciencia, está aquí. Y esto es día con día. Esto es un diario vivir esto. Si realmente queremos cumplir con lo que dice la Biblia, ser santos como nuestro Padre que está en los cielos santo es. No es algo que si quieres ser santo, si quieres practicar, si quieres saber si se te da, es algo que se nos dice que debemos ser. Y para lograr eso hay que seguir los lomos de nuestro entendimiento. Como cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y dijo: yo vengo a hacer las obras que el Padre me dio. No vino a perder tiempo, no vino a pensar en lo que este mundo está así, puedo tener aquello, puedo tener lo otro. No vino a eso. Vino y a lo que vino, a ejecutar la obra del Padre, por la cual estamos aquí nosotros, por la cual tenemos la esperanza de vida eterna, y logró su cometido, logró su propósito. Tenemos que imitar esa acción de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y también ajustar la mente nada más a lo espiritual, como cuando se ajusta algo queda la medida, una medida de nuestra mente a lo espiritual. Y lo primero es esto. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, son salvos, si no creísteis en vano. Hay que, lo primero, retener la palabra. Que la mañana se me dio un mensaje, son las 2 de la tarde. ¿Qué me dijo la hermana? ¿Quién sabe? Luego me acuerdo, no, ¿quién sabe? Igual que no me acuerdo ahí. Hay que seguir los lomos de nuestro entendimiento ahí. No tengo que hacer memoria. ¿Cómo se recuerda lo que pasó hace una semana, hace 15 días, hace un mes, hace un año? Si no puedo recordar el mensaje de la semana pasada, y no puedo recordar el estudio de los miércoles, si no puedo recordar un pasaje de la palabra de Dios, entonces Dios me dice: si no retienes, si no educas tu mente, si no ciñes los lomos de nuestro entendimiento, creíste en vano. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, si no retenemos la palabra, entonces ¿qué estamos pensando? ¿Dónde está nuestra mente que nos ubica a no retener lo de Dios? Porque, por ello, titulamos una vida santa, porque podemos estar sentados aquí, pero tal vez nuestra mente no está aquí. Tal vez nuestra mente no está en otro lado. Y si está en otro lado, estamos oyendo, pero no estamos escuchando, no estamos poniendo atención, no estamos reteniendo. Es solamente 30, 35 minutos de entender el mensaje, no mío, es de Dios. Dios nos aconseja hoy, Dios nos dice: ¿quieres llevar una vida santa? Primero, ciñe los lomos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que retengas el mensaje, para que retengas la palabra, para que retengas lo que se ha predicado. De modo que al retener la palabra, entonces somos alimentados, somos exhortados, somos edificados. Pero si no retenemos nada, si somos como las personas que lamentablemente por una enfermedad del estómago no retienen la comida, ¿qué es lo que pasa cuando no retienen la comida? Que están enfermos, van al baño y no hay un fortalecimiento de su cuerpo, de las células, no retienen las proteínas, no retienen lo elemental.
y no hubiera escuchado al enemigo, no hubiera escuchado a Satanás. Pero no se ajustó a su mente, no se ajustó a lo que Dios le había dicho. Ya conocemos nosotros el resultado. Romanos 8:6 dice: pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que ceñido todo de vuestro procedimiento es ocupar nuestra mente en lo espiritual, porque eso redunda o trae como consecuencia vida y también paz. Y esa paz es una tranquilidad. ¿En qué tenemos que ocupar nuestra mente? En lo espiritual, al 100% lo espiritual. Porque oímos y sabemos el pasaje de Mateo 6:33 y lo decimos de memoria y no nada más lo parafraseamos, sino lo decimos y lo sabemos, pero no lo hacemos. Porque no buscamos primeramente el reino de Dios y justicia. Porque primero nos levantamos y empezamos a pensar: hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, y no nos enfocamos. No, nuestra mente no está enfocada en lo espiritual. Todo es cuestión de práctica. Todo es cuestión de rutina, de que la mente divaga en algunas cosas y no, hay que retraerla, hay que decirle: no, espérame, esto no es así. A ver, medita en la palabra. En ocasiones, cuando hay así de un servidor a hacer cosas no malas, no hay, que son sin sentido, y me pongo a ver los libros de la Biblia, repítelos de memoria todos, yo mismo me digo. Claro, algunos me trago, pero es como un ejercicio para estar involucrados, más empapados, más compaginados más en las cosas espirituales. Y porque eso trae vida. Y yo quiero vivir eternamente. Y eso trae paz. Yo quiero tener paz y tranquilidad. Y la única manera de tener paz en la vida es ocuparnos en lo espiritual. Que nuestra mente se enfoque en las cosas espirituales. Porque podemos enfocarnos en las cosas terrenales, en las cosas, por ejemplo, de lo que pasa ahorita, que hay política y que esto y que el otro, y nos puede arrastrar ese asunto, ya estamos metidos y estamos intranquilos porque esto, que por lo otro, por aquello, y eso no es una tranquilidad. Si estamos enfocados en las cosas materiales, no hay un conformismo, porque no nos conformamos, tenemos algo y queremos más, eso no trae paz. Pero cuando nos enfocamos en las cosas espirituales, trae una paz que embarga todos nuestros sentimientos, todo el corazón y el alma. ¿Cómo se consigue esa paz? Que nuestra mente esté ocupada en las cosas espirituales, que nuestra mente no esté ocupada en las cosas carnales, que nuestra mente no esté ocupada en las cosas mundanas. Por eso, sigue los lomos de vuestro entendimiento, acostumbra, ubica la mente, que sea como una práctica recurrente, día tras día, hora tras hora, en las cosas de Dios, en el entendimiento de lo que es Dios, para llegar a entender. Tal vez no vamos a llegar a entender los misterios de Dios, la profundidad de su palabra, pero si vamos a entender lo elemental para la vida cristiana, para la salvación, pues, para eso sí lo vamos a llegar a entender, pero siempre y cuando nos apliquemos, siempre y cuando ajustemos la mente, como cuando oíamos el radio hace años, que lo oíamos y que no era de botoncitos que se cambiaba, que no agarraba una estación por escaneo, pues, sino que le iba tirando uno a la manecilla y se empezaba a ir distorsionado y no se oía bien y teníamos que ajustarla exactamente en el 97.1, por citar una estéreo bajito, exactamente en el 97.1 para que se escuche bien. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar nuestra mente exactamente a lo espiritual para no darle cabida a lo distorsionado o a otras señales que pueden llegar a nuestra mente. Cuando no acomodaba uno la estación de radio, se oía otras cosas, otras estaciones, otros anuncios, hasta que uno lo dejaba y se escuchaba nítido, y se escuchaba diáfano, es decir, se escuchaba claro aquella melodía, aquel anuncio. Ya podemos escuchar en radio los anuncios, que era otro tiempo, que era otra vida, mejor o no mejor. La vida que llevamos ahorita es la que nos tocó vivir y está muy buena para vivirla siempre y cuando podemos tener paz, podemos tener vida siempre y cuando nos ocupemos y ajustemos la mente, nada más y netamente las cosas
espirituales. Así como ajustamos el radio y se oía la canción y ya no se oía nada más, así debemos ajustar la mente. Ciñe los lomos de vuestro entendimiento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32 al 35, vimos para pensar en lo espiritual y debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento para pensar en el tesoro celestial. Dice la Escritura, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32 al versículo 35. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ya de ahí, pues ya tenemos algo grande, ¿no? Un reino que nunca va a terminar. Dice: vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ciñe los lomos para que entiendas esto del versículo 32 al 34, y para que tu pensamiento, y para que tu mente, para que la conciencia, y para que todo esté ocupado en aquel tesoro celestial. No digo por esto que nos vayamos a la pobreza y que nos vayamos a mendigar, no. El dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Dice la carta ya de Pablo a Timoteo, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo. Hay que ser bueno, porque uno adquiere ciertas cosas y sirve también para la obra de Dios. Pero que nuestra mente no esté ocupada en eso, y sabemos y repetimos, y Job nos dice: desnudo salió del vientre de mi madre, desnudo me iré. Entonces hay que ubicar la mente, y hay que decir: mente, no hay que decir como aquel, alma, gózate, ya tienes tú para todo y vuelvo a hacer. No hay que decir: oye, ¿qué queremos? ¿Qué quiere el alma? ¿Qué quiere? Mi alma quiere estar en la eternidad, y para eso hay que ubicar la mente, hay que centrar la mente en el tesoro de allá, en el que está de aquel lado de esto material, en lo que está en el cielo. Y si nosotros nos enfocamos en eso, y si obedecemos a Dios, las necesidades básicas y demás necesidades, Dios nos los va a dar por añadidura. Y cuando uno lo experimenta eso, tal vez la mayoría lo ha experimentado, dice uno: oye, ¿cómo es Dios cuando te da manos llenas completamente? Pero para eso hay que obedecer primero su palabra. Y para que Dios nos esté diciendo en este momento: no, acomoda tu mente nada más, ciñe, armándala, ajustala a las cosas espirituales, a los tesoros del cielo, para que no estés pensando, para que tu mente, en todo lo que tenemos de pensamiento, las horas que estamos despiertas, las ocupemos solamente en lo de Dios. Y cuando ocupamos la mente en el día en lo de Dios, en la noche también estamos meditando, como el salmista que dice que meditaba de día y meditaba de noche. Y en la noche meditamos en la palabra, de repente se nos va el sueño por X motivo, por los años o por lo que sea, por una enfermedad, y pensamos en Dios. Sí, pensamos en Dios. Y empezamos a pensar en la palabra. ¿Qué escuché? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué Dios tiene reservado para mí? ¿Qué tan grande es Dios que a pesar de lo que soy, Él me va a dar un reino eterno? Él me va a dar un tesoro celestial donde no hay ladrones. Ya sabemos quién es el ladrón: el que vino a robar el alma, el que vino a robar la tranquilidad, es Satanás y todos sus huestes. Allá no va a haber ladrones, no va a haber ninguna intranquilidad para nosotros. Pero para esto es necesario ocupar nuestra vida, los años que tenemos, 30, 40 años que podamos tener más de vida o menos, solamente Dios sabe, ocupar las cosas espirituales, y después de eso tendremos 1000, millones, trillones, billones de años en la eternidad. Vale la pena ocuparnos ahorita en este momento completamente, consagrarnos completamente en mente, el entendimiento, el conocimiento, consagrarnos a lo que es las cosas de Dios, desechando las cosas del
y no queremos aferrarnos a la vida, porque tal vez en este momento gozamos de buena vida, de buena salud, de buena economía y queremos disfrutarla. ¿Es válido? Pues sí, es válido, hay que disfrutarla, pero no querer aferrarnos y no ponerlo en segundo lugar a Dios, sino Dios en primer lugar, y tener entendimiento de lo que hemos escuchado de Dios, para tener la palabra, mente espiritual, ocupados en lo que es el tesoro celestial y tener pensando, siempre estar pensando que en cualquier momento nos vamos de aquí y nos vamos a una patria, no nos vamos a un lugar desconocido, nos vamos a un lugar conocido por medio de la palabra de Dios, que lo conocemos, sabemos cómo es, al menos lo que Dios nos dice, pero es llegando allá. No sé Juan, que fue llevado al cielo, que no encontró, y Pablo también. Pablo fue llevado al tercer cielo y dice: no encuentro palabras humanas para describir la grandeza del cielo. No hay palabras sublimes aquí. Juan, el único que encontró Juan el apóstol, dice: pues las calles eran de oro y esto era de oro, porque era para nosotros es lo máximo el oro, o para la mayoría de la humanidad. Pero Pablo no se metió en problemas. Pablo dice: no encuentro palabras para decirles cómo está allá. Lo hermoso que es, lo sublime, no hay una palabra para describirlo. Aquí podemos decir lo sublime, lo maravilloso, lo fantástico. Pues Pablo dice: pues un millón de veces es mayor que eso, porque no encuentro palabras. Por eso dice ahí, Éxodo 12:11, que tenemos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento para pensar en la partida, que no somos de aquí, no somos de la tierra, tenemos una ciudad celestial y una ciudad eterna. Cuando hacemos comunión y cuando estamos en la reunión y cuando estamos en nuestra vida santa, siempre debemos tener pensado que en un momento nos vamos a ir y tenemos que estar listos. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, vuestro cordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque vamos de salida, vamos de pasada, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento, sabiendo que en cualquier momento nos vamos. Vuestro calzado, vuestros pies. Ya no somos esclavos. Los esclavos andaban descalzos y nosotros no. Es decir, no regresemos a la esclavitud del pecado. Entendamos la mente y no regresar a la esclavitud del pecado. Así como cuando llegó el hijo pródigo allá, ¿qué hizo el papá? Lo calzó. Ya no estás en la esclavitud, nuevamente estás aquí. También nosotros no regresemos a aquellas cosas que hacíamos cuando estábamos en vuestra ignorancia, dijo el apóstol Pedro. Ya no hagan lo mismo, ya no somos en esa situación. Y vuestro bordón en vuestra mano, la autoridad, la palabra de Dios, listos y preparados para que, si ahorita nos vayamos a la patria eterna, a la patria celestial, pero teniendo ese entendimiento. ¿De qué nos puede servir? Dice la Escritura: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué nos puede servir disfrutar la vida terrenal a lo máximo si nuestra alma va a quedar tendida en el desierto, o si nuestra alma va a caer en un tormento? Meditemos bien, hermanos. Meditemos bien, hermanos. ¿Cuántos años podemos pensar que nos queda de vida? Algunos decimos: pues ya quisiera mejor partir de aquí. Porque cuando alguien dice eso, porque tiene un conocimiento, un entendimiento y un deseo, y dice: no, pues es mejor estar allá. Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Así que no nos aferremos al cuerpo, a las cosas materiales, a las cosas terrenales, a la vida mundana, a lo que hay aquí, a lo que ven nuestros ojos. Aferrémonos a lo que nuestros ojos ven por medio de la palabra de Dios, al tesoro celestial, a la eternidad, a los millones y millones de años que vamos a vivir allá, comparado con los 20, 30, 40 años que nos puedan quedar de vida aquí. No se compara, no hay una medida, no hay para nada que digamos: yo prefiero estar. ¿A poco preferimos vivir aquí 20 años, digamos, excelsos, con una economía vasta y que podamos hacer lo que queramos? Vamos a perder el alma. Pero tenemos ese entendimiento, tenemos ese conocimiento. Y lo primero que el apóstol Pedro nos dice de las características
características de la vida santa es: ciñe los lomos de vuestro entendimiento, ajusta tu mente, entiende cómo es la vida espiritual, entiende cómo es la vida santa, gózate de esa vida santa, que te agrade la vida, que toda tu mente esté ocupada en esto, de modo que también podamos cumplir con el gran mandamiento que es: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente. No hay espacio para algo más. No le demos espacio a la mente para que piensen cosas que a la postre nos pueden perjudicar la salvación, que a la postre puedan desviarnos del camino correcto. Ajustemos así como se ajustan los anillos al pistón para que funcione de una manera correcta y que tenga mucho más fuerza. Ajustemos la mente a la palabra, a los mandamientos, a los preceptos, pero que sea por gusto, que sea por alegría, que sea por ganas, que sea por dedicación. Entonces podemos decir que estamos viviendo una vida santa, o al menos en una característica que es lo que estamos viendo. Ya lo que sigue ahí, dice, ahí volvemos nuevamente, hermanos, pero ahí vamos a dejar el tiempo ya se nos fue. Pero vamos a checarlo nuevamente. Ahí nuevamente en la primera carta de Pedro. Así vamos a dejar hoy, pero vamos a leerlo, nada más. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento. 1. Sed sobrios. 2. Esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se haga manifestado. Ahora sí, como hijos obedientes, no nos conformamos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, sino que como aquel que nos llamó es santo, sed también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Ahí es el ejemplo de Cristo, imitar a Cristo. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Una vida de santidad es cumplir al menos con estas 5 características que menciona aquí la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, de la cual solamente hemos visto una, y posiblemente en otras oportunidades veremos las demás, que es ser sobrios, estar siempre atentos, siempre alerta, siempre despiertos. No debemos de dormirnos, decían los hermanos, no nos durmamos en nuestros laureles, pero que no se nos vaya la idea presentada del apóstol Pedro. Ajustemos la mente, acomodemos nuestra mente. La mente está en nuestro dominio. Debemos de tener dominio mental, porque tenemos un espíritu que nos ha dado dominio propio, no un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu para tener dominio de nuestras emociones, sentimientos, y en este caso debemos dominar la mente, los pensamientos. Cuando dominemos la mente, la vamos a ajustar, la vamos a encauzar, vamos a ceñirnos, porque eso requiere valentía, porque tal vez estamos acostumbrados a pensar cosas mundanas, carreras terrenales que nos gustan, pero ahí dice Dios en su palabra: cíñete, ajústate, esto no, esto sí, esto no, esto sí, para poder llevar una vida sana. Dios los bendiga. Amén.